Contexto internacional. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo, que hace muchos capítulos no hablamos, a nivel global en países de América Latina y cómo esto, bueno, viene estando, bueno, en el tapete los diferentes sucesos que están pasando. Vamos a hablar del primer caso, Venezuela. Más allá de que ahora en Uruguay no es redituable hablar de Venezuela, porque el espectro político ya lo dejó de lado y bueno, y ya no sirve más. Entonces, como que en Venezuela nada ha pasado, pero sí, han sucedido cosas. El domingo pasado, 28 de julio de este año, lo que sucedió fue que, bueno, que hubo nuevamente elecciones. Primero hay que recordar todo un periodo eleccionario que empezó el año pasado, con todo el conflicto de Maduro versus Edmundo González, donde ninguno de los dos logró poder clarificar bien la situación. El CNE dijo que ganó Maduro, el centro Carter, eh, pruebas que tenía la oposición decía que era la oposición. Nunca terminó después entes institucionales mundiales de lograr una determinación que sea que pueda cambiar algo en Venezuela. El 10 de enero había que juramentar ese poder. Todos se pensaban de que Edmundo González no fue. Y de ahí Venezuela comenzó un periodo de transición donde el chavismo logró todavía consolidarse mucho más. ¿Por qué? Porque en Asamblea General de 285 escaños salió triunfador, junto a las regionales, ganando 23 de 24, debido a una oposición también que se abstuvo, que fue dividida, y que ahora el chavismo logra en esta votación que eran de las alcaldías 280 de las 330 alcaldías. Y bueno, logrando así el domingo 27 de julio, como decíamos, 280 alcaldías versus 50 de la oposición. Que bueno, que está totalmente fragmentada, dividida y yo creo que desguarnizada, porque bueno, logró también, creo yo que Nicolás Maduro, su objetivo que era ese, sumado a que hay indudablemente cuestiones internas que uno lo ve que se repite, es este tema de la abstención, que es no ir todos juntos en una regional. Bueno, todo eso lleva a que esta votación sea así. El CNE dijo que el 44% de la votación de los electores fueron a votar. Salió un concepto que era electores activos, algo que no aparece. Ese concepto creo que ni siquiera en la Constitución de Venezuela aparece. Lo cual después, bueno, de la oposición dice hubo una gran abstención y el pueblo venezolano solamente un 13% fue a votar. No sé realmente. O sea, es lo mismo que estábamos pasando el 25 de mayo, donde las legislativas regionales se dieron y que ahora en estas alcaldías y concejales lograron el mismo porcentaje. Entonces, bueno, lo que sucedió y pasando limpio, el gran pueblo patriótico Simón Bolívar, que es comandado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSU, va a gobernar el 83% de los municipios del país, va a gobernar 23 de las 24 capitales regionales, como habíamos dicho, solo San Carlos, que es la que no va a gobernar, y que bueno, y que el chavismo aumenta en 70 el número de alcaldías bajo su control. Entonces, esto termina siendo un campo fértil para lo que es el, el gobierno de Maduro,
que va a tener prácticamente todo controlado. Y bueno, y es un estilo de política que me parece que no termina siendo para nada redituable para lo que es la oposición, que no logra nunca de ensamblarse, se abstiene y bueno, y lo que logra es quedar por fuera. Porque las elecciones siguen estando, porque no hay entes institucionales que frenen. Unas elecciones que indudablemente hay eh, un contexto complejo. Yo creo que nadie lo discute, pero se siguen dando y que ahora Venezuela, después de un tercer periodo electoral en este año, bueno, logra el chavismo una una fuerte posición en todos lados. Así que bueno, vamos a ver si esto después trae problemas, si puede superarse o no, digo, pero ha ganado poder. Después, bueno, me dirán, bueno, no, sí, las elecciones, qué tan reales pueden ser. Bueno, eh, creo yo de que hoy por hoy es lo que sucede y las elecciones se siguen dando, entonces la abstención termina siendo totalmente errado en el mecanismo. Así que bueno, eso por un lado. Por otro, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Chile, donde todo va camino a el 16 de noviembre lograr lo que es la elección presidencial que va también de la mano con lo que es eh, senadores, una parte de senadores que se eligen cada 4 años, depende de la ciudad, depende en realidad del distrito, y después 155 diputados, 50 senadores, que también se van a votar, como decíamos, la mitad de senadores, todos los diputados, y lo importante que es el presidente. En ese sentido es parecido a lo que se vota acá, donde eh, se tiene que llegar a una mayoría en donde si no se llega, donde no se logra, más de lo que es el porcentaje debido a lo que es, como decíamos, el porcentaje para llegar a la mayoría, se va a balotaje y en esto ahora están en esta disputa interna, como decíamos, bueno, lo que es la parte que tuvo primarias, que fue la izquierda tuvo sus primarias donde Janet Jara fue la ganadora, la candidata por el Partido Comunista, con el 61% de los votos, y diferentes partidos de izquierda o centroizquierda van a armar lo que es la coalición en apoyo a Janet Jara, pero del lado de la derecha no ha sido así el mismo mecanismo, no hubo una primaria y el que pica en punta es José Antonio Cast, viejo conocido ya, donde termina siendo hoy por hoy el que más votos tiene, con el 30% de los votos. Janet Jara se posiciona en un 27%, pero hay un caso importante que eh, Kast puede tener diferentes apoyos, ya sea como el de Evelyn Matei, como el de Franco Parisi en sus filas. Evelyn Matei que consigue el 14% de los votos, quien fue una de las personas que más criticó lo que era lo que era su elección a nivel de primaria que no hubo, una derecha que no fue a primarias y eso llevó a grandes debates. La candidata de Chile Vamos fue bastante crítica con lo que fue la ofensiva, al parecer, de José Antonio Cast
el líder del Partido Republicano, que hasta lo eh, catalogó como que le estaban haciendo una guerra sucia en redes sociales. Entonces ahí es un poco esa tensión que se viene dando, donde hay una élite económica que quiere que las partes se vayan de cierta forma em, acercándose entre la derecha extrema de Cast y la derecha conservadora de lo que decíamos de Evelyn Matei, y bueno, y lograr cierta coalición para ganarle a Janet Jara. Hoy por hoy, igual, yo creo que darle tanta relevancia a esto termina siendo un poco igual apresurado, porque ahora es donde se están tensionando a más no poder, pero creo yo que más cercano a lo que es noviembre, lo que va a suceder con los partidos políticos de derecha es que se van a acercar y ahí va a ser una disputa complicada que va a tener Jara y la izquierda en Chile para poder retener el gobierno. Jara, como decíamos, era ya parte del gabinete de Boric, una de las personas con mayor aprobación, pero que indudablemente un gobierno que no terminó nunca de lograr cierta aceptación y que en Chile, bueno, es un país donde no termina nunca de quizás ir a cambios profundos y donde hay una derechización importante. Así que bueno, ese es el contexto. Cast liderando las encuestas, Jara es la que está en segundo lugar y va por ahí. Vamos a ver cómo siguen en estos días, días que van a pasar y más intensa va a estar la campaña. Respecto a Argentina, Argentina el 7 de septiembre va a tener las elecciones en provincia de Buenos Aires y bueno, ya tuvo, como decíamos, en Cava, donde Adorni fue el ganador. Bueno, ahora es provincia de Buenos Aires. Esto es muy difícil de entenderlo, es muy difícil de poder explicarlo también, porque son muchas elecciones. Algunos dicen Cava, lo mismo que PBA, ¿no? Cava abarca otros distritos en Buenos Aires, en Argentina, y esto es provincia de Buenos Aires, que es un bastión peronista, más que nada, y en el caso de Cava era como el bastión macrista que terminó ganando ahora La Libertad Avanza. Bueno, en provincia de Buenos Aires, a lo que fueron la eliminación, en este caso de las PASO, y a lista desdoblada y no lo que era antes lista sábana, el 7 de septiembre se va a votar lo que son los candidatos a las secciones que tiene Provincia de Buenos Aires. Las elecciones legislativas que se va a definir los 46 diputados y 23 senadores bonaerenses, que ellos van a arribar a la legislatura local y además consejeros municipales y consejeros escolares. Son las personas, se van a dividir, como decíamos, esto se divide en 8 secciones electorales, que son diferentes sectores donde la Junta Electoral bonaerense lo indica para poder votar, y que cada una de esas secciones electorales va a tener sus propios candidatos. Entonces, bueno, ahí va a venir como un poco el tire y afloje de lo que es la gobernación de Axel Kicillof, que, como decíamos, eligió el 7 de septiembre y que bueno, que va a ser con lo que es el sistema tradicional de boleta partidaria, así se le llama, al desdoblar las elecciones y no ir con la elección de el 26 de octubre, que también hay que recordar que el 26 de octubre Argentina
va a tener sus elecciones a nivel de, de Cámara de Bancas en el Diputado y bancas en el Senado. Va a haber 127 de las 257 de bancas en Cámara de Diputados y 72 bancas en el Senado. Se vota parte del Senado, después la otra parte se vota en lo que es la elección nacional, cada 2 años. Y que bueno, al no haber paso, esto, claro, es algo que al gobierno le termina sirviendo también. Y hay que ver cómo primero en Provincia de Buenos Aires termina el peronismo de ensamblarse. Bueno, de qué manera se puede hacer y qué poder puede tener. Y de ahí en más nos va a dar cierta verificación para lo que es el, el bosquejo para el 26 de octubre. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto en Argentina, que como decíamos, al dividir las elecciones termina siendo todavía más complejo de entender. Un último título que dejamos en este capítulo es lo de Bukele. Bukele que busca la reelección indefinida, algo parecido a lo que propuso Chávez, lo que quiso Maduro. Y bueno, y tiene todo prácticamente dado para hacerlo. Y bueno, Bukele ahora tensiona a su país. Hay una gran aprobación, más allá de que hay colectivos de derechos humanos, donde hay un problema social dentro de su país importante que no ve con buenos ojos y que esto termina siendo para la democracia una alarma, ¿no? Porque si es para un lado, también tiene que ser para el otro y bueno, termina siendo en un ambiente tan hostil un aspecto que nos puede llamar mucho de la atención. Así que bueno, gente, gracias por estar ahí. Pongan me gusta, suscríbanse, que cada vez somos más. Chau, chau.